Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Responde. Sean ustedes bienvenidos, hermanos. Estamos felices de estar una vez más y vamos a dar inicio a una serie nueva, donde vamos a estudiar los sellos del Apocalipsis. Esta serie la iniciamos en el estudio pasado, donde vimos una introducción general. Vimos una introducción general a todos los que son los sellos del Apocalipsis. Y vimos que explicábamos un poquito, mis queridos hermanos, acerca de que los sellos son periodos históricos que van marcando la etapa del pueblo de Dios, van marcando la etapa como Dios va desarrollando y va cuidando a su pueblo a lo largo de todas las etapas hasta la venida de Cristo. Los sellos, las iglesias y las trompetas son tres grandes bloques de profecías de la Biblia que tienen historia, que nacen en los días del profeta y terminan con la venida de Cristo. Esto es algo muy común en la profecía apocalíptica. La profecía apocalíptica siempre termina en la venida de Cristo Jesús. Siempre nos lleva hasta la venida de Cristo Jesús, partiendo obviamente de los días del profeta. Y ahí se va desarrollando todo lo que es la profecía del Apocalipsis. Así que mis queridos hermanos, bienvenidos entonces. Vamos a estudiar en este día el primer sello. Vamos a entrar de lleno con el primer sello, que como la primera iglesia, el primer sello equivale al periodo de la crucifixión, muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el año 31 hasta el año 100, donde se cierra prácticamente el primer siglo, y con el cierre del año 100 prácticamente tenemos el cierre de la era apostólica, de la etapa en la cual toda aquella generación de apóstoles de lo que fue la iglesia primitiva cierra cierra su ciclo. Así que mis queridos hermanos, bienvenidos todos. Vamos a orar, sí, primero, vamos a orar para abrir la palabra de nuestro Dios. Cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de una vez más estar estudiando tu palabra. Queremos, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, que nos protejas, que bendigas a cada hermano y a cada hijo tuyo que se está uniendo a esta programación. Que, Señor, este mensaje de amor y de misericordia pueda llegar hasta cada uno de los que escuchan tu palabra. Sea siempre tú, oh Dios, con tu pueblo. Sea siempre tú, oh Dios, con cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, la predicación del Evangelio inició con todo el poder. Inició con todo el poder. Vamos a entrar de lleno, vamos a ir al libro de Apocalipsis, vamos a detenernos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Vamos a empezar con el primer sello. Apocalipsis, el capítulo 6. Vamos a ir, aquí lo tenemos, y vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno en lo que consideramos el segundo bloque histórico del Apocalipsis. El segundo bloque histórico, el Apocalipsis tiene la introducción, tiene luego
la parte de las iglesias y tiene luego la parte de los sellos. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6. Dice la palabra de Dios, vi que el Cordero, note bien, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a dar un contexto rapidísimo. Ha sucedido de que se están preguntando quién es digno de abrir los sellos. Y obviamente se da la pregunta acerca de que Cristo es digno y ahí hay un pasaje de adoración, el capítulo 4 y el capítulo 5, hay una etapa de adoración en la cual Cristo recibe toda la gloria y la alabanza. ¿Qué es lo que sucede? Eso prepara la revelación que viene de los sellos. Y entonces introducimos el primer sello. Las iglesias tenían características. Nosotros grabamos acá la serie de las iglesias. Así también vamos a tener los sellos. Vamos a ir grabando sello a sello. Y los sellos también tienen características muy interesantes. Pero aunque ambos temas abarcan la historia del pueblo de Dios, mientras la iglesia lo hace desde una perspectiva pastoral para la iglesia, la parte de los sellos lo hace desde una perspectiva histórica también. En la iglesia hay historia porque hay periodos, pero en los sellos está la historia y su relación del pueblo de Dios con el mundo y los sucesos que estaban aconteciendo. Y entonces tenemos el primer sello. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres viviendo decir con una voz como de trueno, venid. Se da la apertura de los sellos, el Cordero abre los sellos, el Cordero que es digno de recibir toda gloria, todo honor, Cristo Jesús, y viene la orden que dice venid, se le da la orden a Juan, venid. Y dice la palabra de Dios, miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencedor para vencer. Para vencer. Ote bien. Tenemos que identificar rápidamente los elementos que están en este sello. Gracias a Dios la Biblia es su propio intérprete. La misma Biblia nos va a explicar qué es lo que está sucediendo en este momento. Dice la palabra de Dios, miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Generalmente los caballos en la Biblia tienen que ver con batallas. O, por ejemplo, cuando no se usaba un caballo para una coronación, se usaba siempre un asno, un pollino. Por eso Cristo entra en aquel pollino en ocasión de su entrada a Jerusalén, donde fue recibido como rey. Los caballos eran más para las batallas. Acá se está viendo, dice la palabra de Dios, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje que monta un caballo blanco? Bueno, comencemos con el libro. Comencemos primeramente con el libro de Apocalipsis. ¿Dónde más vemos a alguien montando un caballo blanco venciendo? Note bien, venciendo en una situación de victoria. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 nosotros tenemos la visión del Hijo de Dios montando un caballo y victorioso. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 19. Note lo que dice la palabra de Dios, 19:11. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto
y había un caballo blanco. Note bien, había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Obviamente estas son características de nuestro Señor Jesucristo. Estas son características de Cristo, porque el que lo montaba era fiel y verdadero. Ahora, el color blanco representa la pureza. Siempre que hemos visto este color en la Biblia representa la pureza. Nosotros vemos que los redimidos, y ya vamos a ir a ese pasaje para que usted vea que todo lo que estamos desglosando acá va explicado por los pasajes de la palabra de Dios. Que cada título, cada figura tiene una explicación en la palabra de Dios. Así que dice que el que lo montaba era fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Obviamente porque Cristo tiene un pleito con el mal. Obviamente porque Cristo está en medio de la lucha entre el bien y el mal. Esto es algo que realmente nosotros debiéramos de estar claros. Dice que pelea con justicia, juzga y pelea, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, sus ojos eran como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas coronas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Obviamente porque había sangre en su vestido, porque ese fue el precio que pagó Cristo por redimirnos a cada uno de nosotros. Cristo pagó con su sangre, Cristo pagó con su sangre, con su vida en el Calvario. Y su nombre es la palabra de Dios o el verbo de Dios, que también de esta manera es llamado Cristo en Juan 1. ¿A dónde más vemos en la Biblia estas figuras que está utilizando el Apocalipsis? Cuando dice que sus ojos eran como llamas de fuego, eso lo dice en Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 19 usa el mismo lenguaje de Apocalipsis 1, donde presenta a Cristo con sus ojos de fuego. ¿Qué más? También el Apocalipsis usa el término de que él está con sus vestiduras llenas de sangre. ¿A dónde vemos eso otro? Lo vemos en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, en el versículo 9 en adelante, está la visión. El capítulo 7 de Apocalipsis habla de los 144,000, pero luego de hablar de los 144,000, ese capítulo se traslada y habla acerca de lo que es la gran multitud, Entonces, y una de las cosas que habla, cuando habla de los redimidos, dice Apocalipsis 7:9 en adelante, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Tienen palmas, la palma es símbolo de coronación. Recuerden ustedes que cuando Cristo entró, de acuerdo al relato de los evangelios, cuando Cristo entró a Jerusalén, se le colocaron palmas, palmas a sus pies. Así que mi querido hermano, lo que está sucediendo acá, lo que estamos viendo es tan solo descripciones de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que está descrito de esta manera. Ahora, dice, también es titulado acá como el verbo de Dios. ¿A dónde más vemos esta misma descripción? Para concluir, el caballo blanco y el jinete que lo monta, representa a Cristo. También vemos esta descripción en Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo. Acá también lo llama el verbo. O en algunas otras versiones puede ser titulado la palabra.
Así que mis queridos hermanos, estamos en presencia de que las características de este jinete montando un caballo blanco son características de Cristo. Ahora, hay una frase contundente que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y son características que solo aplican a Cristo. Recuerde que nosotros, si somos fieles, es por la gracia de Él. Y si somos verdaderos, es por la gracia de Cristo. Y sigue diciendo acá, continúa diciendo la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Note bien, el blanco representa el vestido de Cristo, su gracia, su justicia. Le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. ¿Qué cosa es esto del lagar de la ira de Dios? El lagar era el lugar donde se preparaba el vino y es símbolo de el Calvario, es símbolo de la muerte de Cristo. Ahora, ¿por qué él pisa solo? Porque él fue solo a la cruz y él bebió la ira de Dios. Ahora dice, en su vestido y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis queridos hermanos, no tenemos excusa y dudas para identificar a este jinete como Cristo Jesús. Volvamos a Apocalipsis 6. Así que el primer sello está hablando acerca de Cristo y su victoria con la iglesia. Cristo venciendo con la iglesia. Ahora, dice el versículo 2, miré y un caballo blanco. Ahora, el blanco lo asociamos con la iglesia pura, hermano, la pureza doctrinal. Es muy común en la Biblia que siempre hay una degradación en todas estas visiones. Por ejemplo, cuando usted estudia la visión de Daniel 2, comienza con oro, plata, bronce y hierro. Hay una degradación. Y pasa lo mismo con los sellos. Lo vamos a ir viendo. Comienza con el blanco, luego con el amarillo, luego el rojo y finalmente en el negro. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que Cristo está al frente de la iglesia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. Es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia que tenía la capacidad de estar unidos. No había en ellos ningún tipo de rencores ni divisiones. Hoy el cristianismo está dividido en muchas ramas, pero nosotros podemos ver que ellos eran realmente, eran realmente fieles de Dios, que tuvieron problemas, obviamente, pero dirigidos por el Espíritu Santo y Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, podemos ver nosotros de que, por eso dice, él iba vestido blanco, el que lo montaba tenía un arco, un guerrero. Cristo vino a la tierra precisamente a eso, hermano, a pelear contra las huestes satánicas, contra el mal, contra quien tenía secuestrado al mundo. En este caso, nosotros sabemos que quien tenía secuestrado al mundo en el pecado era Satanás. Así que él viene y se enfrenta, y gana para sí la victoria. Cuando en el Calvario él dijo, consumado es, consumado es, consumado es. Así que mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios,
Ahora, le fue dada una corona. Obviamente no es que Cristo ganó esa coronación por su triunfo en la tierra. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores desde antes de la eternidad. Siempre he dicho, si un día la eternidad tuvo un inicio, Cristo existía mucho antes, mucho, mucho, mucho antes. Así que mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Esa coronación se usa una figura del siglo I. Pablo también la usaba, de aquellas olimpiadas antiguas donde la corona era donde se le ponía al atleta una corona de laurel, ¿verdad? Era una corona de laurel para simbolizar su triunfo, Y ahí está, dice el versículo 2, salió venciendo para vencer. Salió venciendo para vencer. Así que, mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de la etapa de la iglesia primitiva. El primer sello abarca esa etapa, la etapa de los grandes apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, la etapa y qué mayor brillo del primer siglo que el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo con la iglesia, el ministerio de Cristo al frente de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a ver un poquito las características que desarrolló la iglesia en esta etapa. ¿Por qué habla de, obviamente es un color blanco, que obviamente Cristo en sí, Él es perfecto y puro, Cristo es puro, Cristo es santo, Él es perfecto y tú y yo vemos lo que es la pureza de Él. Sin embargo, vamos a ver en el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 2, Hechos el capítulo 2, y vemos las características que se cumplen de toda esta iglesia. Estamos hablando de la iglesia apostólica, una iglesia vencedora. Este es el tiempo de la iglesia de Éfeso, hermano. Para los que vimos esa serie, ahí están los estudios. Usted puede repasar cada uno de nuestros estudios de este programa, La Biblia Responde. Usted puede repasarlos ahí en el YouTube y usted puede ir aprendiendo. Así que dice el libro de Hechos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Veamos algunas características. Cómo esa pureza, y ese debe ser el ideal de nosotros como iglesia hoy, hermano. El pueblo adventista debe de volver a esa pureza. El pueblo adventista debe luchar por volver a ese primer amor, por volver a ese bello amor de Dios, que Dios desea eso, hermano, para cada uno de nosotros. Dios desea eso, que nosotros vivamos vidas santas, puras y entregadas a Cristo. Lamentablemente, esa pureza que Él representa allí no se pudo mantener, Pero antes de entrar a esta parte, para que veamos las características de la pureza de la iglesia primitiva y del primer siglo, del primer sello, vamos a escuchar dos preciosas alabanzas a nuestro Dios. Salvador nos habla conmovida.
gloria a Dios, mis queridos hermanos. Qué precioso himno, ¿verdad, hermano? Exaltada Jesús, exaltada Jesús como Rey y Señor. Alabadle, merece toda la gloria, merece toda la honra nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente que sí. Mis queridos hermanos, estamos entonces ubicados en el primer sello que tiene que ver con el periodo de la iglesia primitiva. Y hablamos que ese jinete cuya vestidura es blanca, de caballo blanco y que lleva manchas de sangre y es un vencedor, no es nada más y nada menos que nuestro amado, glorioso Señor Jesucristo. Es Él el que va en victoria. Así que mis queridos hermanos, estamos hablando, estamos hablando de que Él está en victoria al frente de su pueblo. Ahora, vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ver algunas características, cómo se cumplieron estas, cómo se cumplieron estas señales de esta iglesia, cómo esta iglesia llevó a tener una experiencia tan maravillosa con Dios. En primer lugar, hermanos, recordemos que Lucas nos dice que ellos llegaron a una experiencia espiritual, pero primero hubo un proceso. Recuerden ustedes que los apóstoles tenían diferencias. Con la pérdida de Judas, las cosas se pusieron más difíciles. Incluso cuando Cristo les aparece y les habla paz a vosotros, ellos estaban con miedo, no estaban dispuestos a predicar el evangelio, se daban prácticamente por vencidos, tenían temor, tenían temor. Pero luego vemos nosotros, pero luego vemos nosotros de que realmente había la necesidad, mira bien, había la necesidad, había la necesidad de que la iglesia predicara con poder. ¿Qué es lo que le da a la iglesia tanto poder? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero había que cumplir condiciones. Y cuando uno ve Lucas, cuando uno ve el libro de Lucas, cuando uno ve el libro de Lucas, específicamente Lucas, el capítulo 24, veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 24. Ahí lo dice el libro santo de Dios, Lucas, el capítulo 24. La promesa que les da Cristo en el aposento alto. La promesa que les dice Lucas 24, vamos a leer a partir del versículo 36. Mientras aún hablaba de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de la experiencia de haber encontrado a Jesús en el camino a Emaús. Recuerden que aún estaban ellos sin la iluminación de la palabra de Dios. No entendían aún la palabra de Dios. No la entendían, no la entendían. Y entonces aparece Cristo y les dice paz a vosotros, paz a vosotros. Y luego sigue diciendo, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como vos veis que yo tengo. Así que ahí Cristo está explicando que realmente Él resucitó con su cuerpo de carne y hueso y así ascendió. Porque Hechos 1:10 dice, este mismo Jesús, hablando de, de este Cristo que apareció a ellos y que estuvo con ellos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, y Hechos más de 40 días. Estuvo ministrando, organizando, apoyándolos, hasta decirles, me voy, pero le enviaré al Consolador. Y es lo que quiero que leamos acá.
Note lo que dice en el versículo 44. Luego les dijo, estas son las palabras que os había hablado estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está la triple división de la Tanakh del Antiguo Testamento. Lucas 24:44. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero eso es algo que Cristo hace cuando tú aceptas. No es que Cristo los forzó, sino que ellos estaban confundidos y querían. Y si tú estás confundido con algún tema bíblico, pero tú quieres aprender, Dios también te dará el entendimiento. Dios también te dará sabiduría. Y dice la palabra de Dios, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, los estaba preparando, y es lo que vimos en la visión del sello. Los estaba preparando y les explicó todo el proceso en el cual él estaba, el proceso de la redención, y le dijo, y es necesario que ustedes prediquen, pero Cristo les tiene que dar a ellos, el agente que hará posible esta predicación. Note bien. Y le sigue diciendo, versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder desde lo alto. Esperen acá. Ellos están. Ahora, ahí Cristo, si ustedes analizan bien el texto, ahí Cristo nunca enseñó una predicación solo a judíos. Van a comenzar por Jerusalén. Pero ¿por qué es que Él los detiene que no salgan de Jerusalén? No es porque Él está reduciendo el evangelio solamente a un pueblo. No, lo que Él está haciendo es, esperen acá para que reciban la unción, para que reciban la promesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por eso en los otros sellos, como lo vamos a ir viendo, van en una decadencia. ¿Pero por qué van en una decadencia? Sencillo, porque van perdiendo el poder del Espíritu Santo, van perdiendo la comunión con el Espíritu Santo, van perdiendo esa relación, y en la medida, hermano, que tú y yo nos vamos alejando del Espíritu Santo, pues las cosas entran en un declive. Las cosas entran en un declive hasta que finalmente nuestra vida espiritual es muerta, es totalmente muerta. Como lo vamos a ver, pasó con las iglesias, pasó con los sellos. En la medida que nos vamos separando, en la medida que nos vamos apartando, pues las cosas se van poniendo mal. Ahora, ellos, noten bien lo que les dice, esperen para que reciban la promesa y sean investidos de lo alto. Luego entonces, en Hechos 2:43, vemos que la promesa de Cristo se cumplió. Hechos 2:43, note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del versículo, vamos a leer del versículo 41. Dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron ese día como 3,000 personas, dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Había una unidad, había algo maravilloso.
Esas fueron las condiciones para que el Espíritu Santo se derramase a una plenitud, para que nosotros como mundo y todos los que vieron fueron testigos del gran poder del Espíritu Santo, de lo que es capaz el Espíritu Santo. Y esta es una buena noticia para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas no puede hacer el Espíritu Santo, hermano, si nosotros nos ponemos en sus manos? ¿Cuántas cosas, cuántos milagros, hermano? No es que Dios esté acortado para salvar, hermano. No es que Dios es que su brazo se haya acortado, sino que muchas veces somos nosotros, con nuestra incredulidad, la que ha apartado el poder de Cristo. Muchas veces somos nosotros mismos hemos impedido este refrigerio, pero así como a ellos, la promesa es para nosotros. ¿Y cuáles fueron los resultados? Imagínense que se bautizaban 3,000 en un día, luego 5,000. Habían muchos milagros, grandes milagros, hermanos, poderosos milagros, prodigios. El poder de Cristo, hermano. Ese es el poder de Cristo. Note lo que dicen. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Habían milagros, hermanos, había un ministerio del apostolado tremendo. Habían señales, prodigios. La gente tenía un temor sano hacia las cosas de Dios. Este fue el resultado de ese caballo blanco. Esta es la pureza que había doctrinal. Obviamente estaban recién salidos de Cristo, recién formados por Cristo. Y dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Imagínense, hermano, no había egoísmo ahí. No había nada de egoísmo. Y por eso fue la iglesia victoriosa. Por eso fue la iglesia llena de tantos triunfos, al punto que dice el texto, vendían sus propiedades y bienes y los repartían a los pobres, los ponían a los pies de los apóstoles y no había ninguna necesidad de entre ellos. Si yo tengo, tú tienes. Si tú tienes, tú tengo. Esa era la ley de la iglesia primitiva. Ley que lamentablemente hoy el mundo cristiano no tiene. Se despojaron de todo. Vendieron todo. Porque una era la meta, servir a Dios. Y ellos estaban claros que Cristo venía pronto. Así que por eso, hermanos, tú puedes ver de que ellos tenían eso. Ellos tenían eso en realidad, mi querido hermano. Y el resultado fue una iglesia llena de poder, prodigios, grandes cosas, hermano. Por eso la iglesia primitiva fue una iglesia victoriosa. Hasta el momento allí no había caído en una corrompición ni en un estado de cosas que la iban a erosionar. Eso lo vamos a ir viendo en los diferentes sellos que vayamos viendo en estos días. Vamos a escuchar una última alabanza y luego venimos con el cierre. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que
iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Desde que aquella fuente vi, mi tema solo fue tu compasivo amor, y así cantando moriré, cantando moriré, cantando moriré. Tu compasivo amor, y así cantando moriré. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. Mis queridos hermanos, en gloria entonaré, en gloria cantaré. Definitivamente, hermanos, el bien triunfará sobre el mal. Finalmente, el Cordero de Dios, ese jinete, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, ese jinete en el caballo blanco será vencedor, y todos aquellos que vayan con él seremos victoriosos. Esta mañana, hermanos, damos gloria a Dios por esa iglesia del primer siglo, la iglesia que fue cubierta por el derramamiento del Espíritu Santo. Fue una iglesia llena de Dios, fue una iglesia que Dios la usó poderosamente para predicar su evangelio. Y obviamente, como vamos a ver, pues obviamente la iglesia pasa por periodos, el pueblo de Dios pasa por periodos de apostasía, de caídas, pero Dios siempre tiene su misericordia sobre su pueblo. Lo importante es que Dios anhela eso. Ese es el ideal de Dios, el sueño de Dios, que tu vida y la mía sean puras y dedicadas a su santa obra, dedicadas a sus caminos. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, gracias te damos por este tema muy importante que hemos estudiado esta mañana. Señor, entendemos que la pureza y la victoria solo vienen de Cristo, y que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Ayúdanos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y permítenos, Señor, estar cada día perseverando en tus caminos. Bendice a cada persona que ha visto el programa, que sea de gran bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando